Trabajo de madrugada porque eso es lo que queda cuando no hay otra opción. Archivista nocturno en el Hospital Reina Isabel, planta de registros médicos, sótano 2. Llevo 11 meses en este puesto y en ese tiempo he aprendido una cosa con certeza: los archivos no mienten. Están escritos por personas que sí mienten, por supuesto, pero los archivos mismos son solo papel. Solo tinta. Mi rutina es sencilla. Entro a las 11 de la noche. Ordeno lo que el día dejó fuera de lugar. Digitalizo lo que piden digitalizar. A las 6 de la mañana subo la escalera y salgo sin ver el sol, porque ya está demasiado alto. El sótano huele a humedad y a algo más, un olor dulcón que nunca he podido identificar del todo. La calefacción no llega bien. Hay noches en que pasan 5 horas sin que yo escuche otra cosa que el zumbido de la ventilación y el ruido que hago yo al mover cajas. Era un martes. O un miércoles. Ya no recuerdo bien. Estaba buscando un expediente de alta rutinaria cuando noté que una carpeta no estaba en su posición. La carpeta tenía una cinta adhesiva ancho sobre la portada, escrito con marcador negro, sellado, no abrir. Solicitar autorización a jefatura de archivo. No debería haberla tomado. Pero estaba mal catalogada. Estaba en el cajón equivocado. Eso es un error de sistema y yo tengo que corregir errores de sistema. Me dije eso mientras la sacaba. El nombre del paciente no me significó nada al principio. Hernández, Rafael. Ingreso, marzo de 2019. Alta, sin fecha registrada. Sin fecha de alta. Eso es raro. Que o el paciente murió dentro, o el registro está incompleto. Abrí la carpeta buscando la hoja de alta, que debería estar arriba. No estaba. En su lugar había una nota a mano, escrita en papel de borrador, que decía: los síntomas que describe no coinciden con ningún protocolo registrado. Recomiendo supervisión continua sin alta. Firma, Dr. M. Valdés. No había fecha en esa nota. Debajo encontré los estudios de laboratorio. Los resultados eran normales. Los estudios de neuroimagen eran normales. La hoja de evaluación psiquiátrica decía: paciente colaborador. Sin síntomas agudos. No cumple criterios de hospitalización involuntaria. Entonces, ¿por qué no lo habían dado de alta? Seguí leyendo. Después de las hojas oficiales había otra capa de papeles, más pequeños, más desordenados. Eran notas marginales. Fragmentos escritos por manos distintas. En uno de ellos alguien había rayado con lápiz la fecha de un estudio y la había reemplazado por otra. En otro, alguien había escrito en paréntesis, al margen de un diagnóstico: ¿estaba presente en esa fecha? No supe qué significaba eso. Pero me quedé mirándolo más tiempo de lo necesario. Esa noche llegué a casa y no dormí hasta las 3 de la tarde. Volví al archivo al día siguiente. No debería haberlo hecho. Pero había algo en los papeles arrugados, en esa sensación de que la carpeta tenía más capas de lo que debía tener, que no me dejaba estar quieto. Esta vez encontré un informe de enfermería que no encajaba con los demás. Estaba escrito en tono descriptivo, casi literario, a diferencia de los otros registros técnicos. Describía las noches que el paciente pasaba despierto, como pedía que no lo dejaran solo, como a veces hablaba de ver las decisiones antes de que las tomaran. El enfermero que lo escribió, las iniciales eran AR, había añadido al final una línea que no pertenecía a ningún formato oficial. Me da la sensación de que este paciente ya sabía por qué estaba aquí antes de que nosotros lo supiera. Me quedé pensando en esa frase durante todo el día. También encontré una foto de carnet, pequeña y algo borrosa. La cara del paciente no me decía nada en particular. Pero había algo en la expresión, o quizás en el ángulo, que generaba una sensación que no supe nombrar. Como si estuviera mirando hacia algo detrás de la cámara. Esa noche empiezo a notar ruidos en el sótano que no había escuchado antes. Probablemente siempre estuvieron. El ruido de las tuberías. Un golpeteo periódico que me parece venir de las paredes. Pero ahora los escucho. La semana siguiente encontré una carpeta dentro de la carpeta. Un sobre manila sellado con cinta, sin etiqueta. Adentro había 3 hojas grapadas, un reporte de incidente no oficial. El reporte narraba que en junio de 2019, Rafael Hernández había pedido hablar con la directora del hospital. Durante esa conversación, según el reporte,
Le describió eventos que ocurrirían esa misma semana. Eventos específicos. Un accidente en el estacionamiento. Una inundación en el sótano de registros. La muerte de un empleado de mantenimiento. Los 3 eventos estaban marcados como verificados. Al final del reporte había una nota más reciente, también sin firma. Se decide no incluir esta documentación en el archivo oficial. Se mantiene en carpeta separada bajo restricción de acceso. Dejé de leer por un momento. Pensé en la inundación del sótano. Había escuchado sobre esa inundación mi primer día en el trabajo. Todos mencionaban que fue en verano de 2019. Nadie dijo exactamente cuándo. Empiezo a conectar cosas que tal vez no debería conectar. Y empiezo a preguntarme por qué esta carpeta estaba en el cajón equivocado. Si fue un error del sistema, como yo asumí, o si alguien la puso ahí a propósito. Busco el nombre del Dr. M. Valdés en el sistema digital del hospital. No existe ningún registro de un médico con ese nombre en los últimos 10 años. Busco las iniciales AR en los turnos de enfermería de 2019. No encuentro coincidencia. Esa noche no puedo dormir. Tengo náuseas intermitentes. El olor dulcón que siempre rondaba el sótano me parece más intenso ahora, o quizás es que finalmente lo estoy identificando. Huele a papel viejo, a tinta que se ha secado durante mucho tiempo. Regreso a la carpeta una última vez. En el fondo, debajo de todo, hay una hoja suelta que debería haber visto antes. Es una hoja de admisión, pero no es la de Rafael Hernández. Es la mía. Mi nombre. Mi fecha de ingreso al hospital, pero no como empleado. Como paciente. Marzo de 2019. Me quedo mirando esa fecha durante un tiempo que no sé calcular. Intento recordar marzo de 2019. Recuerdo que cambié de trabajo ese mes. Recuerdo que fui al hospital por un chequeo de rutina. Recuerdo que salí al mismo día. Eso es lo que recuerdo. No vuelvo a abrir la carpeta. Sigo trabajando en el sótano, entre los archivos y el zumbido y ese olor que ya no sé si es real o es yo. Ayer me quedé 5 minutos mirando la cinta adhesiva que decía sellado, no abrir. La cinta estaba limpia. Como nueva. Como si nadie la hubiera movido en meses. No le digo nada a nadie. No sé a quién decirle qué. Solo sé que esa carpeta estaba en el cajón equivocado. Y que yo fui quien la encontró. Y que cada vez que pienso en la nota de admisión, cada vez que intento reconstruir esos días de marzo, hay un hueco. No una lagunas. Un hueco. Como un espacio donde debería estar algo, y lo que debería estar ahí siempre estuvo, pero yo no puedo verlo. El hospital sigue funcionando. Yo sigo viniendo a las 11 de la noche. Los archivos siguen sin mentir. Solo que ahora no estoy seguro de a quién pertenecen los míos. Llevo 12 años en la comisaría de Rojas. No como policía. Como administrativo, que es casi lo mismo pero sin la bala en la funda y con el mismo sueldo que tenía hace una década. Mi trabajo es el de los papeles. Los organizo, los archivan, los mando donde piden que los manden. Conozco cada cajón, cada estante, cada caja de este edificio. O eso creía. La caja estaba en la sala de archivos del piso de abajo, detrás de otra caja, contra la pared más húmeda. Tenía una etiqueta de archivo general, pero cuando la abrí los primeros papeles tenían otra etiqueta, esta encima, impresa en un papel oficial, caso 0417, clausurado. Acceso restringido. Autorización, jefe de policía. No hay jefe de policía desde hace 3 meses. El puesto está vacante. Nadie lo ha firmado, nadie lo pide, nadie pregunta por la caja. Debería haberla vuelto a cerrar. Pero estaba mal ubicada. Eso es un error de catalogación y soy yo quien corrige errores de catalogación. Me dije eso mientras tomaba el primer papel. Era un orden de búsqueda y captura con fecha de 2011. El nombre de la buscada no me conocía. Miriam Solano, 34 años, reportada desaparecida por su hermano. Después de eso no había más información en esa hoja. Solo un código interno que ya no sé decodificar porque los sistemas cambiaron 2 veces desde entonces. Dejé la hoja y seguí leyendo. El expediente tenía 3 capas.
La primera era la documentación oficial, actas, partes de búsqueda, un informe de cierre firmado por un inspector cuyo nombre ya no reconozco. Todo prolijo. Todo en orden. El caso de Miriam Solano se cerró en 4 meses con la conclusión de que la desaparecida se ausentó voluntariamente y que no había elementos para mantener la investigación abierta. La segunda capa estaba detrás de los papeles oficiales. Eran fotocopias, algunas mal recortadas, algunas con las esquinas dobladas como si alguien las hubiera guardado en el bolsillo. Declaraciones de testigos. En una de ellas, la de un vecino del bloque donde vivía Miriam, había una frase subrayada con lápiz: ella me dijo 2 veces que le tenía miedo. Que no creía que la policía la escuchara. Esa declaración no aparecía en el informe de cierre. No había ninguna referencia a ella. La tercera capa era la más desordenada. Papeles sueltos, recortes de diario sin fecha, y 2 sobres manila que a alguien se les ocurrió meter sin abrir. En uno de los sobres había una carta. No era de Miriam. Era de su hermano, Tomás Solano, dirigida al fiscal del caso, pidiendo que reabriera la investigación. La carta tenía fecha de febrero de 2012. Al margen, alguien había escrito con bolígrafo: no procede. Archivo cerrado. Tuve que releer esa nota 2 veces para entender que no había respuesta. Solo esa anotación. Punto. Esa noche llegué a la casa y estuve despierto hasta las 4 mirando el techo. Volví a la caja al día siguiente. No lo planeé. Pero la caja estaba ahí y yo no podía pensar en otra cosa. Esta vez me enfoqué en los recortes de diario. Había 5. En 3 de ellos se mencionaba a Miriam Solano como parte de una lista más grande. No una lista oficial. Una lista que un periodista local había armado: mujeres desaparecidas en la provincia entre 2009 y 2013. Miriam era una de 7 nombres. De las 7, solo 2 casos tenían condena. Las otras 5 se habían cerrado con la misma conclusión: ausencia voluntaria. El periodista se llamaba Luis Cañas. Los recortes de sus artículos estaban guardados en la caja junto con los papers oficiales, como si alguien en la comisaría los hubiera seguido de cerca. Como si les importara lo que publicaba. En un recorte más reciente, de 2014, Cañas escribía que había solicitado acceso a los expedientes de los 5 casos cerrados y que la comisaría se lo había negado 3 veces consecutivas con distintos pretextos administrativos. En el margen de ese recorte, alguien había escrito: informe a la dirección. Me quedé con esa frase mucho tiempo. No era una amenaza explícita. Era peor. Era la evidencia de que alguien dentro de estas paredes estaba prestando atención, y decidiendo no actuar, o decidiendo actuar de otra forma. Busco en el sistema digital los otros 4 casos que mencionaba Cañas. 2 están archivados con acceso normal. Los otros 2 no existen en el sistema. Como si nunca hubieran sido registrados. Pero los nombres estaban en los recortes. Estaban en declaraciones que yo podía ver con mis manos. Esa noche no duermo. Tengo una sensación física, no es exactamente náusea pero se parece. Es como si el aire del edificio hubiera cambiado de composición y yo lo estuviera respirando de otra forma. El día siguiente encuentro en la caja un sobre que no había visto antes, o que no había abierto. Dentro hay una lista. No es una lista de nombres desaparecidos. Es una lista de policías asignados a los 5 casos. Con sus turnos. Con su antigüedad en la fuerza. Con las fechas en que cada uno participó en la decisión de cierre. No reconozco la mayoría de los nombres. Pero uno sí lo reconozco. El tercero de la lista. Policía asignado como colaborador en el caso de Miriam Solano, septiembre de 2011. Es el nombre de mi padre. No me muevo durante varios minutos. Luego cierro la caja y me siento en la silla y respiro y no pienso en nada durante un rato. Después pienso en todo a la misma vez y es peor. Mi padre trabajó en esta comisaría hasta 2015. Yo llegué en 2013. Hubo casi 2 años en que los 2 estuvimos en el mismo edificio. Yo en papeles, él en operativo. Nunca le pregunté nada sobre los casos que llevaba. Nunca me habló de ellos. Eso era normal. Así funcionaba. Pero ahora recuerdo una cosa. Recuerdo que en 2011 Millas padre estaba muy tenso durante varios meses. Recuerdo que dejó de venir a la casa los fines de semana.
Recuerdo que la última vez que lo vi antes de que se mudara al norte, en 2016, le pregunté cómo estaba y la respuesta fue un silencio que duró demasiado tiempo. No es un recuerdo claro. Es una imagen. Pero está ahí. Vuelvo a la lista. La fecha de asignación de mi padre coincide exactamente con la fecha de la declaración del vecino que estaba subrayada. La declaración donde Miriam decía que tenía miedo. La declaración que no entró en el informe de cierre. No sé si mi padre la leyó. No sé si la ignoró. No sé si alguien más decidió que no la incluyera. No puedo saber cuál de las tres opciones es la verdad. Y eso es exactamente lo que no me deja estar quieto. La caja sigue donde la dejé. No la he movido. No la he cerrado del todo. Cada noche la veo cuando paso por esa sala y cada noche elijo no abrirla. Luis Cañas, el periodista, dejó de publicar en 2015. Busco su nombre en internet y encuentro que se mudó fuera de la provincia ese mismo año. No encuentro otra cosa. Miriam Solano nunca fue encontrada. Esto tampoco está en el expediente, pero lo sé porque busco y no hay ningún registro de su retorno. Solo el silencio. Llamo a mi padre por teléfono. Hablamos de cosas intrascendentes. Le pregunto si recuerda trabajar en un caso en 2011, algo importante. Dice que no recuerda nada en particular. Dice que fueron muchos casos. Su voz no cambia cuando lo dice. Cuelgo y me quedo con el teléfono en la mano. Sigo viniendo a la comisaría. Sigo archivando papeles. La caja sigue ahí, detrás de la otra caja, contra la pared más húmeda. Y yo sigo siendo la persona que corrige los errores de catalogación. Solo que ahora no estoy seguro de si lo que encontré fue un error. O si lo pusieron ahí para que alguien, eventualmente, lo encontrara. Y si lo pusieron para que yo lo encontrara, entonces tengo que pensar en por qué. Y esa pregunta no tiene respuesta en ninguno de los papers. La casa olía igual que siempre. A madera húmeda y a algo de cocina que ya nadie cocinaba. Mi madre murió hace 11 días. Yo llegué hace 3, después del entierro, para ordenar lo que quedaba. No hay mucho que ordenar. Ella no acumulaba cosas. Esa era su cosa, la casa estaba limpia de una forma casi agresiva. Nada fuera de lugar. Nada guardado sin razón. Eso es lo que pensé hasta que encontré la caja. Estaba en el claro superior del armario de su habitación, detrás de una funda de edredón que hacía years que no se usaba. Una caja de zapatos, pequeña, amarillenta. No tenía etiqueta. Cuando la abrí el olor me llegó primero, papel. Papel viejo. El mismo olor que tiene una carta guardada demasiado tiempo en un lugar sin aire. Adentro había una carpeta de manila. Cerrada con un clip. Yo la sostuve en las manos durante un buen momento sin abrirla. No sé por qué dudé. Quizás porque la forma en que estaba guardada, escondida sin estar exactamente escondida, me dio la sensación de que mi madre sabía que la encontraría. Eventualmente. Cuando ella ya no estuviera para explicar. La abrí. El primer papel era mi acta de nacimiento. La conozco. La he visto muchas veces. Pero esa copia era diferente. La fecha coincidía. El lugar coincidía. El nombre coincidía. Pero abajo, en el campo de madre, había un nombre que no reconocí. No era el nombre de mi madre. Me quedé mirando ese campo durante un tiempo que no supe medir. Luego pensé que podría ser un error burocrático. Un error en la copia. Que tal vez mi madre tenía otro nombre legal, un nombre que nunca usó. Eso era posible. Me lo dije y seguí leyendo. Debajo del acta había un sobre con 3 fotografías. 2 de ellas las reconocí, yo a los 4 años, yo a los 6. Las conocía porque las tenía mi madre en un álbum que siempre estuvo en la sala. Las mismas fotos. Pero la tercera no la había visto nunca. En la tercera foto había un niño. Tenía mi edad en esa época, 3 años quizás, y estaba sentado en un lugar que reconocí inmediatamente, la cocina de esta misma casa. Sentado en la misma silla en la que yo siempre desayunaba. Con la misma taza con dibujos de gatitos que yo usaba hasta los 8 años. No era yo.
O tal vez sí lo era. La foto era pequeña y algo borrosa. Pero lo observé mucho tiempo y la cara no era la mía. Era cercana. Parecida de una forma que te hace dudar, pero no era yo. Debajo de las fotos encontré un diario. No era grande. Era una librilla de tapa marrón, la clase de cosa que se compra en cualquier papelería. Estaba lleno de la letra de mi madre, apretada y pequeña. Empezaba en marzo de un año sin indicar cuál. La primera línea decía: hoy empiezo a escribir esto porque necesito que alguien sepa, aunque ese alguien sea solo yo. No dormí esa noche. No por miedo exactamente. Por la sensación de que el suelo se había movido 1 milímetro y yo no podía confirmarlo. Leí el diario durante 2 días. No de golpe. En fragmentos. Porque los fragmentos eran los únicos que yo podía sostener sin que se me abriera algo en el estómago. Mi madre escribía sobre mí, pero a veces me llamaba por otro nombre. Al principio pensé que era un apodo, algo que nunca me dijo. Pero el nombre aparecía en contextos donde no tenía sentido como apodo. Aparecía en momentos donde ella escribía sobre la infancia de ese niño con una distancia, como si estuviera describiendo a alguien que observaba desde afuera. En una página, sin fecha, había esta anotación: le muestro los álbumes y no pregunta nada. Quizás no nota la diferencia. Quizás ya no importa. Cerré el diario y me quedé sentado en la cama de mi madre durante mucho tiempo sin pensar. O intentando no pensar. Después lo abrí otra vez. Más adelante en el diario había una referencia a otra persona. Un hombre que mi madre llamaba simplemente él. No había nombre. Solo pronombres y fechas. En una entrada dice que él visitó cuando yo tenía 5 años. Dice que la visita fue breve. Dice que después de esa visita ella cambió los documentos. Los documentos. Plurales. En la carpeta, debajo del diario, encontré un certificado. No era un certificado que yo hubiera visto. Tenía mi nombre, pero la fecha de nacimiento era diferente a la que aparecía en el acta. No mucho diferente. Solo 4 meses. 4 meses que podrían ser un error tipográfico o podrían ser otra cosa completamente. Busco en el diario la entrada más reciente. Está hacia el final, en una página que tiene una mancha de café en la esquina, como si mi madre la hubiera dejado con la taza encima mientras escribía. Dice: si la encuentra, no sabrá qué hacer con esto. Ninguno de nosotros sabemos qué hacer con esto. Solo que la verdad tiene demasiadas versiones y yo elegí una para que pudiera vivir. Para que yo pudiera vivir. Esa frase la leo varias veces. Abro otra vez el sobre con las fotos. Miro el niño que no es yo, o que tal vez sí es yo desde un ángulo que no reconozco, o que es otra persona que vivió en esta misma casa con esta misma taza. Y pienso en todos los veranos que pasé aquí. En la forma en que esta casa me conocía, en cómo encajaba en ella. En todos los recuerdos que tengo de estar aquí y sentirme en un lugar donde pertenecía. Ahora esos recuerdos se sienten fragilizar. No se borran. Solo se vuelven posibles. Como si hubieran sido construidos de otra cosa. En el fondo de la carpeta hay un último papel. Es una carta sin fecha, sin firma. Solo 2 líneas: el niño no sabe. Es mejor así. Dile lo que necesita saber cuando ya no puedas. Mi madre no puede. Y yo lo estoy leyendo ahora. Esa noche me siento en la cocina, en la misma silla del niño de la foto, y intento recordar mi infancia de otra forma. Intento ver si hay huecos. Si hay momentos que no cuadran con la narrativa que siempre tuve. Y si hay huecos. Siempre hubo huecos. Nunca los noté porque la memoria no sabe que tiene huecos hasta que alguien te lo muestra. Recuerdo un verano, los 6 años quizás, cuando llegué a la casa y mi madre estaba llorando en esta misma cocina. Cuando le pregunté qué pasó, dijo que nada. Dijo que a veces los adultos lloran por cosas que los niños no entienden. Me lo acepté. Eso es lo que los niños hacen. Pero ahora piensas en esa escena y no estás seguro de si eras tú quien estaba ahí. No estás seguro de si esa memoria es tuya o es una versión que alguien te dio para que encajara. Miro mis manos. Las mismas manos que las he tenido siempre. Y por un momento no las reconozco. No he llamado a nadie. No sé a quién llamar. No tengo hermanos.
No tengo otro familiar que pueda decirme la verdad, si hay una verdad que sea. El del diario no tiene nombre. La carta sin firma no tiene remitente. La caja sigue abierta en la mesa. Los papeles están desordenados por mi maneo de días. El diario queda abierto en la página de la mancha de café. Lo que sé es esto: mi madre guardó estos documentos durante años. Los escondió de una forma que no era un escondite real. Como si quisiera que los encontrase, pero no mientras ella estaba viva para ver mi cara cuando los leyera. Como si la verdad fuera algo que solo podía funcionar desde la distancia. No sé si soy el niño de la foto o no. No sé si las fechas que no coinciden son errores o son la única parte que es real. No sé si mi madre mintió toda su vida o si eligió una versión porque era la única que me permitía existir de la forma en que existo. Mañana voy a cerrar la caja y a volverla a poner en el armario. O eso es lo que me digo ahora mismo, sentado en esta cocina, con esta taza que reconozco como mía aunque no estoy seguro de que lo haya sido siempre. Lo que sé es que esta casa me conoce. Y que yo ya no estoy seguro de conocerme a mí.